Y ha llegado la hora de que se produzca una rebelión de la sociedad en el mejor sentido de la palabra. Y de que se empiece a hacer lo que hay que hacer en cada lugar, pero que eso lo decía la propia gente, los que saben, los colegios de ingenieros, los especialistas en prevención de desastres, las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales, las juntas de usuarios de riego, la sociedad organizada, las universidades, todos los que en cada región tienen que aportar, porque durante años nadie conoce su región mejor que ellos. Y ellos tienen la respuesta y tenemos ingenieros de sobra para hacer lo que hay que hacer en el Perú. Lo único que necesitamos es dejar de tener ineptos y ladrones en la gestión pública. Lo que ha pasado o lo que se ha revelado el día viernes es de extrema gravedad, extrema gravedad. Yo creo que tenemos que valorar en su verdadero contexto lo que ha sido revelado. El semanario Hildebrand en sus 13 ha tenido acceso a información que ha corroborado en el sentido siguiente. Por lo menos desde el 20 de febrero, las autoridades o los especialistas del CENAMI advirtieron de manera reservada a los representantes del gobierno, de la presidencia de la República y de la presidencia del Consejo de Ministros, sobre la inminencia de lo que ya sabemos que ocurrió. Es decir, teníamos acercándose peligrosamente a las costas del Perú el ciclón Yaku, que no era sino una manifestación de lo que estaba ocurriendo en un contexto mayor, que era el fenómeno del Niño. Y la decisión que ha podido comprobar este semanario es ocultarle a la población esta información. Las razones de una decisión de esta naturaleza, que se supone tienen que ver con el reconocimiento de la orfandad en la que estábamos para enfrentar esta situación, no solo porque no se habían hecho las obras de prevención que tenían que hacerse a lo largo de todos estos años, sino porque no estábamos en condiciones de afrontar la emergencia. Es decir, ocultar información para a la vez ocultar las precariedades en las que el gobierno tenía que enfrentar una situación como esta. Cuando la reacción debió ser la contraria. Cuanto antes se revelara la información, cuanto más pronto se supiera lo que se nos venía, donde cada día, casi cada hora era importante, porque además es absolutamente posible prever dónde va a llover. ¿Y cuáles son? Porque ha llovido desde por siglos en los mismos lugares. ¿Y cuáles son las quebradas de riesgo? ¿Y dónde están instaladas las poblaciones expuestas a un riesgo? ¿Y dónde se va a requerir maquinaria? ¿Dónde se va a requerir alimentos, agua y una reacción para preparar la respuesta? Pero lo que se hizo fue absolutamente lo contrario. No hablemos de esto, no muevan olas, que la gente no sepa, que no se sume esto a este desconcierto que vivimos por razones políticas. Es decir, esto es un nivel de irresponsabilidad que, aunque yo no soy abogado, creo que linda con lo criminal. Porque es criminal ocultar información que es relevante para estar uno preparado para enfrentar lo que se le viene encima. Y yo creo que esto es gravísimo. Esto es gravísimo y esto ahora... Hemos tratado de hablar con los voceros de CENAMI y ahora resulta que el gobierno les ha prohibido hablar. Ahora los señores no pueden hablar. Lo que necesitamos saber es la verdad completa. Y ocuparnos, es cierto, hay que ocuparnos de la respuesta a la emergencia. La gente no necesita que vayan los señores congresistas que no resuelven nada y a los que la gente aborrece a mirar cómo sufre, ¿no? Las pobres víctimas y los damnificados por la lluvia. La gente no necesita que vayan los ministros a tomarse fotos, ¿no? Porque no resuelven nada. O sea, están ahí de mirones. Lo que la gente requiere es maquinaria. Lo que la gente requiere es bombas en buen estado, no como ocurrió en Chiclayo, que les mandan 2 hidrojets para sacar el agua y resulta que de las 10, 8 del uso que han tenido continuo en los últimos días no están operativas y han tenido que ser reparadas para poder servir para algo. Es decir, eso es hasta una falta de respeto, pero eso es lo que necesita la gente, respuesta. Hay lugares donde se necesita agua, se necesita comida,
Se necesita restablecer las vías porque están aislados. Esa es la realidad. Hay gente que está desesperada porque no tiene dónde pasar la noche. Esa es la respuesta que hay que dar de inmediato y de la mano con eso, como han dicho los especialistas, hay que articular una respuesta porque tenemos que prepararnos. No se va a poder hacer en los próximos meses las obras de prevención que debieron hacerse desde hace 40 años y no se han hecho. Pero sí se pueden hacer algunas medidas en las zonas críticas, como por ejemplo, por citar un caso, abrir la salida al mar del río Piura, porque eso en el momento que siga la crecida va a bajar el nivel del río y va a ayudar a enfrentar la situación y la catástrofe. Pero esa es la situación en la que estamos en este momento y realmente es increíble que tengamos el nivel de autoridades que tenemos. Porque una vez más, ¿qué cosa es lo que ha fallado acá? ¿No se sabe lo que hay que hacer en el Perú? Es decir, no saben en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, incluso en Lima, no se sabe qué es lo que hay que hacer. O sea, nuestros ingenieros, nuestros especialistas en prevención de desastres no saben lo que hay que hacer. No saben cuáles son las tareas, no saben cuáles son los retos, no saben dónde hay que almacenar el agua, dónde hay que hacer canalizaciones, muros de contención, barreras, donde hay que tratar de manejar el curso del río que va a tener inevitablemente cuando suban las lluvias. No se sabe dónde hay que forestar para proteger el cauce de los ríos. No se sabe en qué pueblos y ciudades hay que hacer tareas de drenaje porque cuando llueve se inunda todo y se mezcla con el agua de desagüe. ¿No se sabe eso? ¿O no se sabe esto que les acabo de decir? ¿Hace cuántos años que se sabe que hay que abrir la salida del río Piura al mar? ¿Cuántos años? Por supuesto que se sabe. Y en segundo lugar, ¿no hay dinero para hacerlo? ¿No hay dinero? ¿No hay plata? ¿Nos falta plata como somos un país miserable? Y no es verdad. Ideas y dinero hay. Proyectos y recursos existen. El problema es que hemos actuado o se ha actuado desde el gobierno de espaldas a las soluciones y a quienes tienen las alternativas y a un uso adecuado de los recursos. Y se nos ha pretendido decir en el fenómeno del Niño y en el tratamiento de la reconstrucción que había que ir a preguntarle a los ingleses que nos cobran, porque no es gratis, nos cobran por decirnos lo que hay que hacer en Piura, hay que ir a Londres. Es simplemente una falta de respeto todo esto. Todo esto es una falta de respeto que no podemos seguir admitiendo, sinceramente. Y ha llegado la hora de que se produzca una rebelión de la sociedad en el mejor sentido de la palabra. Y de que se empiece a hacer lo que hay que hacer en cada lugar, pero que eso lo decía la propia gente, los que saben, los colegios de ingenieros, los especialistas en prevención de desastres, las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales, las juntas de usuarios de riego, la sociedad organizada, las universidades, todos los que en cada región tienen que aportar, porque durante años nadie conoce su región mejor que ellos. Y ellos tienen la respuesta y tenemos ingenieros de sobra para hacer lo que hay que hacer en el Perú. Lo único que necesitamos es dejar de tener ineptos y ladrones en la gestión pública. Ese es el gran reto del Perú hoy y a eso deberíamos abocarnos todos. En fin, lo dejo ahí por hoy. Hablemos claro.